Nos referimos ahora, junto con el mismo texto del Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Iglesia, a la misión de los laicos, en la cual se destaca especialmente el estado del matrimonio, el sacramento que le corresponde y la formación de la familia, y muy especialmente el apostolado que se realiza a través de esta consagración especial. Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también los hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Es decir, hay una unión con el sacerdocio de Cristo que es propia de todo el pueblo de Dios y no solamente de los que son sacerdotes ministeriales. Todo el pueblo es pueblo sacerdotal, sacerdocio santo, nación consagrada, pueblo elegido. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, que es el fin de la creación, la manifestación de la grandeza de la infinita realidad divina, se realiza para siempre en el cielo como un oficio que tiene por cabeza a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Él es sacerdote para siempre. Los sacerdotes ministeriales somos sacerdotes para siempre, obrando en Cristo cabeza, pero todo el pueblo que es la Iglesia, justamente porque se hace uno con Cristo, participa también de su oficio sacerdotal, que es, en primer lugar, dar culto a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Esa glorificación, ese culto de Dios se realiza antes que nada en el cielo, en la vida eterna. Los ángeles y los santos lo realizan de la manera más perfecta. Y el culto que nosotros tenemos aquí, en este mundo, es como una derivación, una participación, una continuación de ese culto de Dios espiritual y perfecto que se realiza en la beatitud. Esto lo decía otro documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia. Hay una liturgia celestial de la cual participa la liturgia terrenal. Cuando se celebra la Eucaristía, nos conectamos con lo que sucede en el cielo. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Hay una liturgia celestial, una liturgia de los ángeles y de los santos, de la cual es continuación la liturgia terrenal que celebramos aquí.
Toda la realidad creada, toda la realidad material, toda la realidad temporal está hecha para servir a esta liturgia. Y por eso el mundo tiene que ser consagrado a Dios, especialmente a través de la Eucaristía, de la celebración eucarística, que se prolonga en toda la actividad. Esa prolongación se realiza a través de los sacramentos y especialmente se realiza a través del matrimonio. El matrimonio está ordenado a la Eucaristía. El fin del matrimonio es la Eucaristía y a su vez deriva de la Eucaristía. Por eso aquí en este mismo documento se dice que es la fuente y la culminación de toda la obra de la Iglesia. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Y esto se da en el sacramento principal, que es la Eucaristía. Esta Eucaristía, sin embargo, como dijimos anteriormente, no es solamente el rito ni la comunión bajo las especies del pan y del vino, sino que es la unión con Cristo, la unión al culto que Cristo hace del Padre, una alabanza espiritual de Dios, una unión más profunda, más íntima con Dios. A través de los otros sacramentos se santifican los otros aspectos de la vida, de toda la vida, también de la vida temporal, porque no hay nada que esté alejado del culto de Dios. Todo está hecho para el culto divino. Todo está hecho para dar gloria a Dios. Y el sacramento del matrimonio realiza de una manera especial esa ordenación de la realidad temporal al culto de Dios, especialmente ayudando a la generación de los hijos de Dios. La generación material es una ayuda a la generación espiritual de los hijos de Dios. Está subordinada, dirigida a la generación espiritual de los hijos de Dios, que se realiza de manera inicial en el bautismo y que culmina en la Eucaristía en un sentido pleno, una Eucaristía que crece, porque crece la gracia. A la luz de esto se entiende lo que dice el otro documento, que nos hace partícipes a todos, incluso a los laicos y los que reciben el sacramento del matrimonio, dentro de los laicos, de el oficio sacerdotal de Cristo para realizar un culto de Dios. Por lo cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso de alma y de cuerpo,
si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Esto es muy importante porque a veces se piensa que el Concilio Vaticano II dijo que la vida religiosa tenía que separarse de la vida temporal, de la acción de los laicos. Y es todo lo contrario. Aquí dice justamente que todo el mundo tiene que ser consagrado a Dios, incluyendo la realidad temporal, la realidad social, la realidad política, la realidad económica, la realidad educativa, etcétera. Todo eso tiene que estar consagrado a Dios. En el orden temporal hay como una base de la sociedad, que es la familia, como sabemos. A través de la familia se prepara la consagración del mundo a Dios. Para que la familia funcione bien, tiene que tener esta perspectiva que indica aquí el concilio. O sea, no cerrarse en sí misma, sino ordenarse a la consagración del mundo a Dios. Esto quiere decir dos cosas. Primero, la santidad, de la cual hemos hablado, esta vocación universal a la santidad. Y segundo, un ministerio de culto de Dios que se ejercita en la misma realidad temporal. Aquí el concilio muy profundamente usa la expresión sacrificios espirituales, que es la misma expresión que se utiliza en la celebración de la Santa Misa. En el canon romano, que es el tradicional, se dice que es un sacrificio espiritual y perfecto, el que se realiza. O en latín, un sacrificio racional, un sacrificio espiritual. Ese sacrificio espiritual es como la fuente y la culminación de todos los sacrificios espirituales que hacemos. Ahora, la expresión sacrificio hay que entenderla en un sentido nuevo. No son los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran cruentos, mataban animales para ofrecerlos a Dios y esos sacrificios no eran eficaces para agradar a Dios. Menos son los sacrificios de los pueblos paganos que no conocían a Cristo. Son sacrificios totalmente diferentes, sacrificios espirituales y perfectos. Y por tanto, toda obra buena, hecha para agradar a Dios, se convierte en culto de Dios, en sacrificio espiritual. Y aquí es notable que introduce el mismo descanso, no solo el descanso espiritual, también el descanso corporal. Todo puede ser culto de Dios, si está ordenado al mismo fin. Un ordenamiento que se descubre de manera progresiva. A medida en que se crece en la Eucaristía, en la participación de la Eucaristía, es decir, en la presencia de Cristo, en la contemplación de Cristo, en la medida en que se crece en la moción del Espíritu Santo, en la propia vida, se va descubriendo la conexión de todas las cosas con este sacrificio supremo que es el que se realiza en la Eucaristía. Un sacrificio que es gozoso porque es el memorial de la beata pasión de Cristo, de su resurrección y de su gloriosa ascensión. Dice el texto que el sacerdote celebra en la misa.
todo se ordena a esto. Por supuesto, hay una ordenación incluso externa del cuerpo de Cristo, hay guías, jefes, que son los sacerdotes ministeriales y los obispos. Los sacerdotes y los obispos tienen su oficio principal en la Eucaristía. Y después se ordenan entre sí y ordenan a su vez al pueblo de Dios de diferentes maneras, con un orden espiritual. Y los laicos reciben este orden espiritual y ejercitan su propio oficio en el conjunto, que es un conjunto espiritual. En este conjunto espiritual se consagra todo el mundo a Dios. Y por eso no hay ninguna actividad temporal que deba estar separada del culto de Dios. Todo tiene que ser sagrado. Consagrar quiere decir hacer sagrado. Entonces, toda la realidad temporal tiene que hacerse sagrada, no al revés. A veces se piensa que lo sagrado tiene que hacerse temporal, o secular, o laical. Es más bien lo contrario. Como decíamos anteriormente, con la ayuda del texto del Padre Arintero, se transmite, o se sirve la transmisión de la fe en sentido pleno cuando hay una plenitud que los que reciben el mensaje pueden percibir. De la misma manera se trata en la vida y la acción temporal. Se trata de ordenar todo a lo sagrado. No hay que tener miedo de lo sagrado porque es lo más importante de todo. Lo sagrado es lo dedicado a Dios. Entonces, toda la vida tiene que ser sagrada. Más aún, todo el mundo tiene que ser sagrado. Tiene que estar consagrado a Dios. Y esto es muy contrario a la mentalidad laicista dominante, como que las cosas hay que hacerlas según sus normas, sus leyes y su autonomía, y esto significa que hay que hacerlo al modo en que se hacen en la vida temporal sin conectarla con Dios. Pero eso es falso. Porque el mismo concilio, cuando explica la llamada autonomía de las realidades creadas, dice que nunca es independiente de Dios. Significa que las cosas tienen su propia esencia, su naturaleza, su propio modo de obrar, como surge de esta naturaleza, pero nunca la naturaleza puede entenderse sin Dios, porque todo recibe el ser de Dios. Pero mucho más la naturaleza humana está conectada con Dios porque es imagen de Dios. Y por eso no hay ninguna autonomía de la vida humana que pueda desconectar respecto de Dios. Especialmente en lo que se refiere al alma, no hay nada que pueda desconectarse respecto de Dios. Y lo mismo en la sociedad, incluso organizada políticamente, no puede estar desconectada de Dios. Los estados modernos que se desconectan de Dios son monstruosos. El padre Arintero decía, ya a principios del siglo XX, que la vida cristiana corriente es monstruosa, porque no es mística, no es profunda. Un aspecto de esta monstruosidad de la vida cristiana moderna es su fruto. En primer lugar, el Estado moderno. El Estado moderno, nacido de sociedades cristianas, es monstruoso. Y la evolución histórica lo demuestra fehacientemente, cada vez más. El Estado es monstruoso. Es decir, que no puede funcionar así como es. Porque es más destructivo que constructivo. No solo no ayuda a la gloria de Dios, sino ni siquiera a la gloria del hombre, porque lo destruye.
en sus aspectos principales, por supuesto. Siempre hay aspectos secundarios, derivados. Pero lo principal de la vida humana no son las carreteras o los bienes materiales. Lo principal es la comunidad de personas que se perfeccionan. Y no solo individualmente, sino en orden al bien común. En el bien común. Porque el bien común no es simplemente la suma de los bienes de cada uno. Es algo superior. Y ese bien común no puede lograrse nunca sin Dios. Por eso, el Estado moderno sin Dios es como una especie de monstruo nacido de la decadencia de la cristiandad. Evidentemente, es difícil reformar el Estado para que sea lo que debe hacer, pero es el fin inmediato de la vida temporal. El bien común es siempre un objetivo, una meta, que tiene que estar presente también en el desarrollo de la familia. No se puede estudiar la familia como si fuera independiente de la sociedad. O pensar que hay una familia ideal y que la sociedad es corrupta. No puede ser así. Sí, uno tiene que salvarse del mundo, salvar a los hijos, hacer todo lo posible, pero en el conjunto esta tarea no está destinada a dar frutos al éxito, porque contiene elementos contradictorios, es decir, pensar que la perfección de los individuos y de la familia es independiente de la perfección del conjunto de la sociedad. Entonces, sobre todo en los aspectos temporales, hay una interconexión muy profunda. Y por eso en la educación hay que formar a esta visión. Y es tarea de las instituciones educativas católicas tener esta visión amplia. Esta visión del bien común, educar para el bien común, no solamente la persona para su éxito personal, individual. Hay que educar para el bien común. Y este bien común no se puede lograr sin la ordenación de toda la realidad al reino de Dios, al reino de Cristo. Es una ordenación orgánica. El reino es una organización que es una metáfora, quiere decir un conjunto de órganos, como en el cuerpo hay órganos que están conectados entre sí de manera precisa, así también existe una ordenación orgánica en la sociedad, y esa ordenación no puede existir sin la gracia de Dios. Así como el individuo no puede ser perfecto sin la gracia, porque la gracia restaura la naturaleza, así también la sociedad no puede ser perfecta sin la gracia. Siempre incurrirá en males, y tanto más cuanto más se aleja de la gracia conscientemente. Cuanto más se aleja de la verdad conscientemente. Es lo que sucede en el escándalo que dan las sociedades modernas, mal llamadas postcristianas. En realidad no son postcristianas, son sociedades cristianas deficientes, incoherentes, en las cuales hay un rechazo de la propia identidad. Identidad que no se puede borrar. Esto tiene que estar presente en la educación para vivir en la sociedad y también en la educación para vivir en la familia. Lo que se da en el Estado se da en la familia. La familia no puede ser perfecta sin la gracia de Dios. Así como el individuo no puede ser perfecto sin la gracia de Dios. Perfecto en el sentido
primero del término, es decir, no puede tener la perfección humana, no existe una familia humana sin la gracia, que sea perfecta, es decir, que sea lo que debe ser, ya humanamente, no es posible. Lo mismo hay que decir respecto de la sociedad, no es posible la sociedad perfecta sin la gracia de Dios. Y por eso la sociedad perfecta está ordenada a la iglesia y no la iglesia a la sociedad. La sociedad humana perfecta está ordenada a la iglesia y no la iglesia a la sociedad. Porque es la iglesia la que da la forma última, el vínculo de la perfección, la caridad. Esto requiere una profunda meditación, especialmente en el ámbito educativo, que es una de las primeras misiones de la familia. La familia no está solamente para generar hijos y para ayudarlos en el orden temporal. La familia está para hacer eso de una manera perfecta, según la gracia, para educar a los hijos a la santidad, para insertarlos en una vida comunitaria que comienza en la misma familia, pero que se despliega en toda la sociedad. Y que incluso se traduce en el orden político del conjunto de la sociedad. No hay virtud individual, sino una ordenación social política. Por la naturaleza misma del hombre, que no puede realizarse solo de manera individual o personal. Entonces, en la educación hay que tener en cuenta todos los factores para que sea realmente armónica, no solo en la propia familia, sino también en los demás cuando hay responsabilidades educativas. Y en primer lugar, esto, por supuesto, tiene que estar presente en las instituciones católicas. Las instituciones católicas deberían ser el modelo de esta ordenación. Y como dijimos anteriormente, la confesión de la fe es parte del acto de fe, o es un acto de fe exterior, que da no solamente la persona, sino también la sociedad. Por eso el mismo Concilio Vaticano II dice que deja intacta la doctrina tradicional acerca de la ordenación de la sociedad, y además indica que ésta tiene deberes respecto de la verdadera religión. La verdadera religión es la religión católica, o sea, la religión en la cual subsiste lo que Cristo enseñó, proclamó e hizo, especialmente la Eucaristía. Católico quiere decir universal, es lo que siempre la Iglesia mantuvo. El Estado debe reconocer esto. ¿Por qué? Porque el Estado nace de las personas y comunidades configuradas crecientemente por la fe, cuando es perfecto. Por supuesto, hay estados imperfectos por naturaleza. Los estados de los paganos, los de los que no creen en Cristo, los estados de los que no reconocen la Trinidad, que son muchos, la mayoría de los hombres no conoce a Cristo. Pero es un error muy profundo configurar las sociedades cristianas, de raíz cristiana, según ese modelo que tiene que ser adaptado para todos. Claro, las Naciones Unidas sirven para los paganos, los judíos, los musulmanes, los cristianos, y parece que todos los estados tienen que ser iguales. Y no es así. Porque la organización política es una expresión excelente del modo de ser de las personas que se organizan en sociedad según la plenitud que poseen.
cuando esa plenitud deriva de la gracia de Dios, el Estado, la configuración de la sociedad tiene que cambiar, tiene que reformarse, tiene que perfeccionarse según esa información por parte de la gracia de Dios. Entonces, esta visión tiene que estar no solo implícita, sino también explícita en cualquier tipo de educación. Cuando se forman filósofos o médicos o abogados o ingenieros o psicólogos, cualquier tipo de profesión tiene que tener como marco último esta verdad. Y esto es responsabilidad de las escuelas católicas, de los colegios y de las universidades católicas, que lo deben hacer de una manera explícita, teórica y fundamentada. Porque si no existe esta fundamentación, si no existe un trabajo muy riguroso, racional, la mente no está configurada de esta manera. Está educada a esa mentalidad que siempre la Iglesia detectó como negativa, es decir, el liberalismo. El liberalismo no es simplemente la libertad económica, que es algo de la naturaleza, es la mentalidad que piensa que todo depende fundamentalmente de la libertad humana y que no hay un orden profundo, que la inteligencia puede reconocer, y que no hay tampoco una exigencia por parte de la gracia divina, de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en el individuo y en la sociedad. Eso es el liberalismo. O sea, todo depende de la libertad del sujeto. Hay que educar para la libertad y todo lo demás es como una consecuencia. Eso es un error. El hombre no es simplemente la libertad. Ni la libertad es lo principal del hombre. Lo principal del hombre es el conocimiento de la verdad y la realización del bien. Por supuesto, este conocimiento y sobre todo la realización del bien requiere la libertad, pero es subordinada. La libertad adquiere su propia naturaleza cuando está ordenada a un fin. Y ese fin no es elegido, sino que es dado por la naturaleza en la creación y por la gracia en la recreación. Por eso hay que consagrar el mundo a Dios, dice el texto, actuando santamente. O sea, todos debemos ser santos en cualquier tipo de actividad. Y esta santidad exige una coordinación espiritual, una unión espiritual por naturaleza. Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y los dota del sentido de la fe. El sentido de la fe no lo tienen solamente los sacerdotes o los obispos o el Papa, lo tienen todos, todo el conjunto de la Iglesia. Por eso este mismo documento que dice que la totalidad de los fieles es indefectible. No puede fallar la fe de todos los que tienen la fe. La verdadera fe, por supuesto, no los que tienen ideologías extrañas. Los dota a los laicos del sentido de la fe. Por eso el Papa Pío XII, en un documento, dice que tiene que haber una verdadera opinión pública en la Iglesia. La opinión pública en la Iglesia no es
algo simplemente humano, que cada uno opina lo que quiere, como en la sociedad civil, sino que es una expresión del sentido de la fe. Para que este sentido de la fe se pueda expresar, es necesario que haya una libertad de expresión que se puede denominar opinión pública, tomando la terminología más reciente. Testigos los dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que en virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se manifiesten como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malignos. Aquí el concilio dice una verdad muy profunda, es decir, que la lucha espiritual no es simplemente interior, es también exterior, y es propio de los laicos que luchen contra el demonio en las estructuras de la vida temporal. Quiere decir, en el Estado, en la universidad, en el trabajo, en la actividad económica, en todos lados está la dominación de los espíritus malignos. Y los laicos son como los soldados de Cristo que luchan contra el demonio, contra los demonios, en las estructuras de la vida temporal. Y esta lucha es exterior, porque justamente son estructuras temporales. Y por eso no se puede contentar uno con tener fe interior y pretendida caridad y hacer lo que puede y después no ocuparse de lo que pasa alrededor. Y eso en proporción a la responsabilidad que tiene y al tipo de actividad en la cual está insertado. En cualquier actividad hay una lucha espiritual. Lucha espiritual que a veces es exterior también. Y requiere una gran fortaleza. Para pensar de esta manera hay que renovar la mente. ¿Por qué? Porque esta mentalidad liberal que domina, incluso en las sociedades cristianas y en la misma iglesia muchas veces, o en los miembros de la iglesia, invierte el pensamiento acerca de la evangelización. Parecería que la evangelización es simplemente respetar las estructuras de la vida temporal sin cambiarlas y después hacer un trabajo personal. Esto no es así. El trabajo personal hay que hacerlo siempre. Pero si es de verdad profundo y es coordinado, como debe ser en la iglesia, que está constituida por el vínculo de la caridad, el vínculo implica coordinación espiritual, no es siempre organización externa, esta tiene que estar, pero eso es lo instrumental. Lo más importante siempre es la organización interior de la iglesia, que está constituida por los diferentes dones de la gracia en las personas y en las comunidades. Esto debe traducirse en una acción hacia afuera, en una acción de transformación, que debe estar presente para que la evangelización sea eficaz y para que incluso la vida de la familia esté bien ordenada. ¿Por qué hay tantos fracasos en la educación de los hijos? En gran parte es por este motivo. Porque perciben solo un aspecto
de la vida cristiana. Un aspecto interior simplemente que todavía no tienen desarrollado por la edad, que no tienen desarrollado porque no tienen un ambiente, justamente porque lo que debería ayudarlos, que es ese orden temporal, incluso externo, consagrado a Dios, no lo tienen. Al igual que los sacramentos de la nueva ley, con los que se alimenta la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, así los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe en las cosas que esperamos, cuando sin vacilación unen a la vida, según la fe, la profesión de esta. Profesión quiere decir proclamarla externamente, con palabras exteriores. Evidentemente, si uno proclama la fe en los ambientes de la vida temporal, surge la batalla espiritual inmediatamente, el combate espiritual. Pero si uno se quiere quedar tranquilo porque quiere ahorrarse el combate espiritual, después va a tener otro tipo de combates peores. Entonces no se puede ahorrar el combate espiritual. Ni en la familia, ni en la sociedad. Hay que proclamar la fe. No solo hay que proclamarla personalmente, hay que proclamarla estructuralmente, o sea, manifestar cómo deben ser ordenadas las realidades humanas al reino de Dios. Y para eso, si es necesario, hay que transformar las instituciones, empezando por las que son católicas, pero si hay que transformar las que no son católicas, explícitamente, si hay que transformar el Estado, cuánto más hay que transformar las instituciones católicas. Hay que empezar por ahí, pues si no funcionan ni estas, menos va a funcionar el Estado, nunca va a funcionar. Es imposible, uno busca algo que no puede existir. Más aún, el hecho de que no funcione el Estado, no funcionen las sociedades, las estructuras intermedias, etcétera, tiene también un carácter penal para los cristianos, porque es pena de esta negligencia fundamental. ¿Por qué vivimos en estas sociedades que funcionan tan mal? Donde las instituciones funcionan tan mal. Porque se recoge el fruto de muchas generaciones, tal vez, que no han cumplido con este deber fundamental, que es consagrar el mundo a Dios de manera coherente, buscando la santidad en todas las actividades. Por supuesto que, como decía, hay que empezar. El problema está ya en las instituciones cristianas y a veces en las instituciones propiamente eclesiales. Si ya está allí, mucho más va a estar en los otros ámbitos. Pero no se puede resolver el problema si no se lo conoce, si no se conocen sus raíces. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. Hemos hablado de la psicología, todo lo que debe hacer un psicólogo cristiano, católico. Lo mismo debe decirse de la pedagogía, del ordenamiento jurídico, del ordenamiento económico, etcétera. Por consiguiente, los laicos
incluso cuando están ocupados en los cuidados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo. Ya que si algunos de ellos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando estos se ven impedidos por un régimen de persecución, lo suplen en ciertas funciones sagradas según sus posibilidades, y si otros muchos agotan todas sus energías en la acción apostólica. Es necesario, sin embargo, que todos contribuyan a la dilatación y al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por ello, dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan con instancia a Dios el don de la sabiduría, que es el don de la sabiduría del Espíritu Santo, el más perfecto de todos los dones. Los dones, como las virtudes, están conexos entre sí. Pidiendo el don de sabiduría, que es el más alto, que es contemplativo y a su vez práctico, porque ordena todo desde la mirada de Dios. Pedimos los otros dones, el de consejo, para operar bien, el de fortaleza, para perseverar en las situaciones difíciles, es decir, en el combate espiritual, en la guerra que hay que librar, en la realidad temporal. Y para esto hay que ser conscientes, o sea, hay que liberarse de la actitud de comodidad, de buscar la tranquilidad. Esa es la falsa paz que decía San Ignacio. Y uno quiere estar cómodo en la realidad temporal sin luchar y sin proclamar la fe, para no tener problemas. Y después tiene más problemas que antes. Problemas que no le hacen crecer. ¿Cómo hubiese crecido de haber sido fiel a la propia misión, la propia vocación de ser testigo y evangelizador en el mundo? El párrafo anterior es muy claro porque va directamente al tema de la vida matrimonial y la vocación. Esa comunidad. Claro. De la evangelización y esta tarea lo dice. En esta tarea resalta el gran valor de aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. En ella el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la vida y la transforma más cada día. Recién hablábamos de transformación. En la familia también debe haber una transformación, como la hay en el conjunto de la sociedad. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación, el ser mutuamente y para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera, con su ejemplo y su testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. La familia entonces se inserta orgánicamente en esta consagración del mundo de una manera específica. E insiste mucho el texto en proclamar, en hablar, en decir. No es algo implícito, un testimonio escondido. Es algo explícito. Porque no es otra cosa que la continuación del servicio de Cristo, que vino a proclamar la verdad. Cristo predicaba a todos. No se escondía.
Y la iglesia hace lo mismo. Y cada uno de los miembros y las comunidades, empezando por la familia, hacen lo mismo. Y el Estado, cuando es más perfecto, iluminado por la gracia, debería hacer lo mismo. Hoy estamos muy lejos de eso, estamos en lo contrario, pero debería ser así. Porque Cristo vino a salvar toda la humanidad y a unirla toda así. Muchas veces se pretende que todos los hombres se salven, pero se olvida que se salvan unidos a Cristo, y si están unidos a Cristo, están unidos entre sí y hacen lo mismo que Cristo. Esto es el principio de la organización de la vida de la iglesia, que es el cuerpo del mismo Cristo. Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A él están sometidas todas las cosas hasta que él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea uno en todas las cosas. Este poder lo comunicó a sus discípulos para que también ellos queden constituidos en soberana libertad y por su abnegación y santa vida venzan en sí mismos el reino del pecado. Más aún, para que sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. También por medio de los fieles laicos, el Señor desea dilatar su reino, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Un reino en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre, de la corrupción, para participar de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Grande en verdad es la promesa y excelso el mandato dado a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hemos explicado los peligros del liberalismo, o sea, de poner en el centro de la realidad y de la vida humana la libertad humana. Y aquí se nos promete la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué significa libertad? Quiere decir una capacidad operativa superior. Una persona no libre es la que no puede operar, por razones físicas o morales. Una persona libre es la que tiene más posibilidades de operar. Y así sucede en el orden espiritual. En el orden espiritual, por la gracia divina, las posibilidades de operar son inmensas. En cierta manera, se acercan a la infinitud de Dios. Por eso se agranda el espíritu, se hace más fuerte, se hace más capaz, se despliega. Y las circunstancias históricas, temporales, son secundarias respecto de esta capacidad operativa, de esta libertad. Entonces, en todas las situaciones se puede tener esta libertad espiritual, que viene de la gracia divina. Esta libertad espiritual es la que verdaderamente libera la sociedad. La hace libre porque la hace más poderosa, por la fuerza de la gracia divina. Deben, por tanto, los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Es el fin de todo. Incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa. De tal manera que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. O sea, la verdadera acción de todos los fieles en la iglesia está dirigida a que el mundo mismo, o sea, la realidad temporal, se impregne del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, que está siempre unido a Cristo.
En el Nuevo Testamento aparece esta expresión, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, que es Cristo. O sea, todo el mundo tiene que transformarse, no porque cambie de naturaleza lo que Dios creó. Por el contrario, se hace más perfecto de esta manera. La misma sociedad se hace más perfecta de esta manera. Las épocas en que la cristiandad estaba más viva son las que han producido los bienes superiores en el derecho, en la organización política, incluso en la economía, en el arte, en la música. En México tenemos ejemplos magníficos de esto. ¿De dónde salió todo eso? ¿Por qué ahora no se puede hacer? No es simplemente porque no hay dinero. Es porque no hay perfección espiritual, no solo en los arquitectos o en los músicos, no la hay en la sociedad. Porque todas esas iglesias magníficas que contemplamos no son un fruto singular de un individuo. En estas iglesias se manifiesta que es realmente una sociedad que se expresa. Hay una colaboración que es misteriosa porque no se pusieron todos de acuerdo para que la iglesia tuviese esa magnificencia espiritual que tiene. Surgió espontáneamente. Pero hay un orden profundo detrás de esa espontaneidad que es libertad. Ahora el Estado organiza todo, hay menos libertad, pero salen cosas feas. Y en cambio, en esas épocas de esplendor salían cosas bellas, lindas. Pero ¿por qué se manifestó esa belleza? Porque había un orden escondido, misterioso, profundo. Incluso un orden que conectaba a personas de épocas distintas, porque trabajó en una iglesia uno después de 100 años o de muchos otros años que se murió un artista anterior, o el arquitecto, o el que hizo una parte y después hizo otra. ¿Cómo surgió todo eso? Es un reflejo de la belleza de Dios, que no se puede percibir sin la gracia, y no se puede expresar sin la gracia. Eso que vemos de una manera más evidente en el arte por su naturaleza, existe también en otros ámbitos de la vida social. Por eso, la formación de los laicos en la familia y en las instituciones católicas debe estar explícitamente dirigida a este orden espiritual. En el cumplimiento de este deber universal, corresponde a los laicos el lugar más destacado. Por ello, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, ¿qué está diciendo aquí? Que la actividad del ingeniero, del abogado, del arquitecto, del gobernante debe estar ordenada desde dentro por la gracia de Cristo. O sea, desde dentro es lo contrario de por afuera, es decir, no es un nexo extrínseco, como si la actividad estuviese por un lado y la gracia por el otro. Cuando uno va a la iglesia, reza o cuelga el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Es otra cosa. O sea, intrínsecamente tiene que estar todo ordenado a la gloria de Dios, en el orden temporal. Con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la iluminación de su verbo, sean promovidos mediante el trabajo humano, la técnica,
y la cultura civil para utilidad de todos los hombres, sin excepción. Sean más convenientemente distribuidos entre ellos y a su manera conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana. Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado. Ahora son casi todos los ambientes, hay que sanar todo de raíz. De manera que todas estas cosas sean conformes con las normas de la justicia, es decir, ya de la justicia natural, del orden natural, del derecho natural, y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Obrando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Con este proceder, simultáneamente, se prepara mejor el campo del mundo para la siembra de la palabra divina, y a la Iglesia se le abren más de par en par las puertas por las que introducir en el mundo el mensaje de la paz. Etcétera. Todo esto implica una gran responsabilidad. Es verdad que hay que distinguir lo que es propiamente eclesial, en el sentido inmediato del término, del orden temporal. Sin embargo, cualquier asunto temporal debe ser guiado por la conciencia cristiana. No se puede separar el gobierno de una empresa de la conciencia cristiana, o la función de un gobernante político de la conciencia cristiana. Hay distinción y armonía. Así como debe reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por sus principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión, y que ataca y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos. Es funesta doctrina, enseñanza desgraciada. Es decir, separar la sociedad y por tanto el orden político de la religión. Entiende el concilio, la religión verdadera, no es cualquier religión o el supermercado de religiones que hay en la actualidad. Se está hablando de la religión en el sentido más profundo del término natural. Hay una religión natural y hay una religión sobrenatural, que es la revelada por Cristo, que perfecciona la religión natural. Entonces, separar la vida social de la religión es un error tremendo, denunciado por la máxima autoridad de la Iglesia, solemnemente. No solo es el Papa, es el concilio entero que dice esto. Lo cual no quiere decir que se haya cumplido, porque después del concilio se entendió el concilio al revés. Los laicos, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el dichoso camino de la libertad de los hijos de Dios, acepten con prontitud de obediencia cristiana aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. Ni dejen de encomendar a Dios en la oración a sus prelados, que vigilan cuidadosamente como quienes deben rendir cuenta por nuestras almas, a fin de que hagan esto con gozo y no con gemidos. Es decir, los fieles deben ayudar a los sacerdotes con su santidad. Si hay pocos sacerdotes santos es porque hay pocos fieles santos también. Porque la aspiración a la santidad de los fieles ayuda
a los pastores, a los prelados, a los ministros, a dirigir los fieles a la santidad. Y si no, lo hacen con gemidos, quiere decir, lamentándose permanentemente de lo que hacen los fieles. Y entonces se les debilita la esperanza y la eficacia. Por su parte, los pastores sagrados reconozcan y promuevan la dignidad y responsabilidad de los laicos en la iglesia. Esto no hay que hacerlo de manera superficial, simplemente invitando a los laicos a que imiten lo que hacen los sacerdotes. Esto significa que tengan responsabilidad en su propio ámbito, que describió con mucha precisión anteriormente. Recurran gustosamente a su prudente consejo. Este consejo se refiere a todo el ordenamiento de la realidad temporal, también, porque no está separado de la realidad espiritual. No quiere decir que el sacerdote reemplaza al abogado. Cuando se trata del psicólogo es otra cosa, es un caso especial que ya tratamos. Porque en el caso del psicólogo hay un acercamiento a una participación de lo que hace el ministro sagrado, porque se trata de los temas más profundos, más interiores, más personales, que están más conectados con la gracia y con el pecado. Pero en general, por supuesto que cada actividad tiene su propio estatuto según la naturaleza de las cosas. Una cosa son las realidades físicas y otras las realidades humanas, que tienen un carácter moral, porque la conducta humana está referida a un fin. Y justamente se trata de llegar a ese fin. Entonces no es lo mismo la pedagogía que la veterinaria. No es lo mismo, por naturaleza. Hoy sí, hoy casi no. No tienen hijos sino perritos. Exacto. Denle libertad, encomiéndenles con confianza cargos en servicio de la iglesia y denles libertad y oportunidad para actuar. Más aún, anímenles incluso a emprender obras por propia iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo, con paterno amor, las iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos. Se trata, por supuesto, de los deseos santos y justos, ¿no? En cuanto a la justa libertad que a todos corresponde en la sociedad civil, los pastores la acatarán respetuosamente, etc. Todo esto culmina en una gran visión de la función de cada persona, de cada laico en el mundo, como testigo de la resurrección y la vida de Cristo y señal del Dios vivo. Todos juntos y cada uno por sí deben alimentar al mundo con frutos espirituales, difundir en él el espíritu de que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. Retorna el concilio a las bienaventuranzas. Toda la vida de los laicos, todo el orden temporal está dirigido a las bienaventuranzas, que son misteriosas, como dijimos. Anima a ser pobre, manso, pacífico. En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo. Entonces, 15 minutitos por lo menos, se van a poner pequeñas, la familia, el matrimonio, saludos de los laicos. Todo está muy claro en sus familias. No, si comencemos, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Bueno, que pregunten los temas más importantes, ¿no? Los más fundamentales. Sí.
tengo una duda. Cuando habló del liberalismo, Sí, después explicó que en lugar hay que buscar la realización del bien sí. cuando esté ordenado a un fin. ¿Cómo llama usted? ¿Cómo se llama eso? Como liberalismo, lo opuesto que ¿cómo se llama? Libertad espiritual. Libertad es la doctrina social de la Iglesia, es una expresión clásica. O sea, la enseñanza de la Iglesia acerca del orden social. Que es muy rica y tiene muchos documentos. No solo el Concilio Vaticano II, muchos otros. De los sumos pontífices. Hay una encíclica del Papa León XIII que se titula justamente así, simplemente, Libertad, Libertas, en latín, que explica el sentido de la libertad y de la deformación de la libertad en el mundo moderno. León XIII, sí, aquí la podemos encontrar. Y es una encíclica que puede resultar bastante sorprendente cuando está leída hoy. Pero es profética porque anuncia los frutos de una errada concepción de la libertad, que es la que prevalece en la sociedad contemporánea, ¿no? Libertad quiere decir prestigiosísimo dono o excelentísimo dono de Dios, don de Dios. Sobre la libertad y el liberalismo. Muchas veces nos quejamos del marxismo, del izquierdismo, pero este izquierdismo está generado por el liberalismo. Están conectados entre sí. La libertad, don excelente de la naturaleza y propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones. Pero lo más importante en esta dignidad es el modo de su ejercicio, porque del uso de la libertad nacen los mayores bienes y los mayores males. Sin duda alguna, el hombre puede obedecer a la razón, practicar el bien moral, tender por el camino recto a su último fin. Pero el hombre puede también seguir una dirección totalmente contraria y yendo tras el espejismo de unas ilusorias apariencias, perturbar el orden debido y correr a su perdición voluntaria. Jesucristo, liberador del género humano, que vino para restaurar y acrecentar la dignidad antigua de la naturaleza, ha socorrido de modo extraordinario a la voluntad del hombre y la ha levantado a un estado mejor, concediéndole por una parte los auxilios de su gracia y abriéndole por otra parte la perspectiva de una eterna felicidad en los cielos. Es decir, es liberador porque ha dado la verdadera libertad. La redención de Cristo en la tradición también se llama liberación. No en el sentido moderno de los filósofos modernos. En el sentido de estos, la liberación es un proceso que no termina nunca y que es un fin en sí mismo. En el sentido verdadero, la liberación es dar la libertad. Y la libertad es la capacidad plena de operar. Después se refiere, cita otra encíclica anterior, Immortale Dei, sobre las llamadas libertades modernas, separando lo que hay en estas de bueno de lo que en ellas hay de malo. Sí, hay libertades modernas que tienen aspectos que corresponden a la naturaleza humana. Pero hay también libertades que son contrarias a la naturaleza humana. O sea, si ahora una persona que es varón se puede hacer mujer o viceversa, esta libertad concedida por la cultura y la sociedad moderna es contraria, destructiva de la naturaleza humana. Lo que hay de bueno hay que acrecentarlo.
Hay aspectos buenos en la libertad económica porque se acrecientan los bienes al servicio de la sociedad, pero puede haber aspectos malos cuando prevalece la codicia, etc. Hemos demostrado al mismo tiempo que todo lo bueno que estas libertades presentan es tan antiguo como la misma verdad y que la Iglesia lo ha aprobado siempre de buena voluntad, no son novedades, y lo ha incorporado siempre a la práctica diaria de su vida. La novedad añadida modernamente, si hemos de decir la verdad, no es más que una auténtica corrupción producida por las turbulencias de la época y por la inmoderada fiebre de revoluciones. Efectivamente, hoy, como decíamos, la libertad, en vez de ser libertad, es liberación, pero no la liberación de Cristo que da la libertad, sino revolución. Liberación quiere decir revolución, oposición. La libertad moderna, en la cual está educada la sociedad y se siguen educando los jóvenes, es la libertad de la revolución. La libertad de Marx, la libertad de Freud, la revolución social, la revolución sexual, y ahora hay otras revoluciones, revoluciones culturales, etcétera, todo tipo de revoluciones. O sea, parecería que el espíritu humano no puede funcionar sino por oposición. Que finalmente es oposición a todo lo bueno y oposición a Dios. Entonces, cuanto mayor oposición, mayor libertad. Esto, dice el Papa claramente, es una corrupción. La libertad siempre la ha reconocido el pensamiento cristiano en su auténtica naturaleza. Lo que le agrega el pensamiento moderno es esta corrupción en la concepción de la libertad. A esto se refiere la expresión liberalismo cuando está condenado por la Iglesia o considerado en sus límites, en su corrupción por la Iglesia, por el magisterio. Sí. Hay un documento increíble, bueno, yo toda la vida lo he tenido como increíble, que es la exhortación posinodal Christi Fidelis Laici, ¿Sí? sobre la vocación y misión del laico en la Iglesia y en el mundo. ¿Sí? Ahí nos deja el Papa Juan Pablo II clarísimo. Claro. ¿Dónde está nuestro papel? Sí. En lo personal, el día que a mí me lo dejaron de tarea, porque los estudiantes me lo dejan de tarea, lo leo y dije, ¿qué responsabilidad tengo? Muy grande. Y de ahí empezó mi apostolado, mi formación y todo. Y el Papa, que participó del Concilio Vaticano II, refleja este tipo de pensamiento. El Papa Juan Pablo II. Muy bien. Una cosa más, ya estamos. ¿Hay una señora? Ya sé si. Se ha dado mucho la libertad, pero se ha dado la responsabilidad. Los jóvenes, la sociedad ahorita quiere libertad, pero no quiere responsabilidad. Sí, claro. Sí, la verdadera libertad no se puede ejercitar sin conocer la verdad. Y la responsabilidad significa respuesta a la verdad.